Hoy hablamos de desajustes conductuales en la infancia. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ciar Casado. Me imagino que algunos me conoceréis y muchos no. Me presento. Soy psicóloga y dirijo el gabinete de psicología y logopedia Bla Bla aquí en Madrid, en el barrio de San Chinarro. Desde hace ya un tiempito estamos dando estas charlas para padres, a veces también para profes o para otros profesionales, con la idea pues de poner nuestro granito de arena en el desarrollo de los peques. En este caso vamos a hablar sobre la conducta típica, en un desarrollo típico, es decir, no nos vamos a meter en conducta patológica o trastornos específicos. Y bueno, a ver que está llegando más gente. Y la verdad es que estoy súper ilusionada hoy porque veo que os habéis apuntado un montón. Muchos además no son de Madrid, sino que son de fuera, de pueblitos. Bueno, bienvenidos a todos. De verdad me hace muchísima ilusión que podamos compartir esta charla, pues que cada vez vayamos siendo más. Así que bueno, yo voy a ir empezando y me encantaría que esto no fuera el típico rollo que yo os cuento y ya está, sino que lo hagamos lo más interactivo posible. O sea, no solo es que estén permitidas las preguntas, sino que os lo voy a agradecer muchísimo, porque yo creo que al final vosotros pues sois los que dais un mogollón de información ya solamente en vuestro rol de padres y madres. Así que encantadísima de que me frenéis, me preguntéis, tanto si es así a través del vídeo o por el chat. Lo voy a estar mirando, ¿vale? De vez en cuando, a lo mejor se me pasa en algún momento, pero no os preocupéis, me podéis hacer preguntas por chat si os gusta más, ¿vale? Pero vamos, que no os cortéis en absoluto. Me imagino que todos los que estamos hoy aquí tenemos hijos o hijas, ¿no? Más o menos. A ver. Sois papás, ¿verdad? ¿O mamás? A lo mejor hay algún que otro profesional por ahí, algún profe, alguna psicóloga, pero me imagino que la mayoría seréis papás y mamás. Así que, bueno, lo voy a enfocar, la idea de esta charla es sobre todo, pues eso, enfocarlo hacia familias, ¿vale? Por eso tampoco me voy a meter mucho en cosas técnicas ni palabrejas así raras pues que no se entiendan y que no nos sirvan para nada, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a compartir la pantalla. Ajá, aquí. Pues empezamos. Desajustes conductuales en la infancia. A ver, hablar de la infancia es cierto que es algo muy amplio, ¿no? Pero precisamente en esta charla me voy a centrar sobre todo pues, en la etapa infantil, ¿vale? Pues en esos años entre de 3 a 6, 7 años, porque considero que es una etapa pues de pleno desarrollo y de plena maduración de procesos cognitivos muy relevantes de cara a la conducta de los peques, ¿vale? Entonces, objetivo de hoy. Voy a mover un poquito esto porque me está tapando aquí. Vale. Objetivo de hoy. Lo primero, reflexionar sobre los principales desajustes. Pongo no trastornos, porque esto es importante. Ya otro día hablaremos de trastornos específicos. Hoy no, hoy la idea es hablar sobre el desarrollo de la conducta en general de los peques, ¿vale? Y cómo vamos a ir viendo que, claro, que se dan dificultades, pero que no tienen por qué ser ni muchísimo menos patológicas, ¿vale? Por eso digo, no trastornos. En la conducta del niño sin alteraciones específicas, pongo 3 a 7 años más o menos, y sobre todo lograr la conexión con un sistema cognitivo, es decir,
La conducta tiene una relación directa, como es lógico, con el desarrollo cognitivo del niño, que además está en pleno proceso de desarrollo, claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué queremos conectar el desarrollo cognitivo con la conducta del niño? Pues, precisamente, ahí está. Precisamente para lograr un mejor ajuste entre el adulto de referencia, mamá o papá, y las necesidades del niño o la niña, ¿vale? Que al final eso es lo que a nosotros nos interesa, para que los peques puedan desenvolverse y sean felices, ¿vale? Entonces, seguimos, ¿vale? Antes de empezar con todo el rollo, os voy a pedir que dediquéis unos minutitos a pensar en aquellos comportamientos de vuestro hijo, de vuestra hija, que os preocupan o que en algún momento habéis considerado inapropiados, ¿no? O no inapropiados, sino que, jo, es que me molesta, es que me hace enfadar, es que siempre estoy con lo mismo, es que al final genera conflicto, ¿no? De alguna o de otra manera. Pensad un poquito sobre esto y si tenéis un papelito por ahí a mano, apuntadlos, ¿vale? Os doy unos minutillos para que tampoco se haga muy largo. Pero hacer ese ejercicio, por fin. Vale, admitir. Muy bien. Bueno, espero que lo hayáis hecho. Hayáis apuntado alguna cosita que siempre, como papás, siempre observamos por ahí. Vale, entonces, yo también he hecho mi lista, ¿no? Y ahora a continuación os voy a mostraros los típicos, ¿no? Los típicos problemas que suelen referir los papás y las mamás cuando vienen a nuestra consulta, ¿no? O hablan con nosotras. A ver. Vale, entonces, no respeta límites. Me imagino que alguno de vosotros habrá puesto esto. El típico niño al que le dices, no, esto no se puede hacer, esto está prohibido, aquí no se puede correr, y le cuesta un montón y corre que se la espera. No respeta la autoridad. Cuando le decimos algo, mamá o papá, o incluso los profes, parece como que realmente entra por un oído y sale por el otro. Falta de autonomía. El típico peque, pues al que parece que hay que supervisarle todo porque quizás está más inatento, está un poquito disperso, ¿no? O dispersa. Reacciones desajustadas según el contexto. Pues a lo mejor estamos en una situación en la que no se puede gritar, o no gritar, sino hablar alto, ¿no? Hay que hablar bajito y de repente el niño habla en un tono súper elevado, ¿no? O a lo mejor un sitio donde hay que estar quietito y el niño o la niña se pone a correr, no está teniendo en cuenta el contexto. Respuestas agresivas, verbal o físicas, ¿no? Hacia otros. Inquietud motora, niños, niñas que no paran. Ataques de ira, rabietas, sobre todo parece que hay algunos momentos, ¿no? En el desarrollo de los peques que las rabietas son súper frecuentes y continuadas. Reactividad sensorial, reaccionan de manera a lo mejor muy exagerada al cansancio o algún tipo de estímulo, ¿no? A estímulos auditivos, a estímulos visuales, o también puede pasar al revés, ¿no? Que no reaccionan demasiado ante determinados estímulos. Perdonad, que es que, a ver cómo puedo quitar esto. Conductas desafiantes,
típico, ¿no? En algunos momentos del desarrollo. Necesidad de que el adulto le ayude a iniciar el juego, porque solito el juego o la interacción, ¿no? Con otros niños, con adultos. No acepta las propuestas de otro niño, ¿no? Esto se ve muy claro muchas veces en los patios de los coles, ¿no? Que hay un montón de peleas porque uno quiere jugar a una cosa, el otro quiere jugar a la otra y cuesta llegar a un acuerdo. Se aísla, ¿no? Pues permanece ratito solo, no quiere estar en el grupo de iguales, o no comprende las reacciones o las verbalizaciones de otros, ¿no? Parece que hay problemas de comprensión. Bueno, me imagino que todas estas conductas que yo he especificado, algunas las habréis puesto vosotros. No sé si hay alguien que quiera compartir alguna más, porque no esté reflejada aquí en este grupo de conductas. ¿Alguien se anima a contarnos alguna más? Estoy segura de que vosotros, vamos, cada día podéis observar un montón de ellas. Peleas con los hermanos, muy bien, mira, no la había puesto, sí, total, peleas con los hermanos, pegar a otros niños, muy bien. Sí, eso tiene relación con eso, ¿no? Con respuestas agresivas, verbales o físicas, muy bien. No respeta, dice Úrsula, no respeta el espacio personal de otros niños, tienes razón. Esos niños o niñas que son como muy invasivos, ¿no? Que a lo mejor no tienen para nada mal fondo, es más, pueden ser muy cariñosos, pero claro, invaden y al final eso genera conflicto con otros peques. Insultar, no hacer caso ni a padres, ni a profes, sí, esto se ve con muchísima frecuencia, ¿no? Al final es eso, no hay un respeto a la autoridad, ¿no? Al final no entiende que hay que hacer caso a los papás, claro. Interrumpir en las conversaciones de los adultos, es verdad, esto es algo pero vivimos los padres con muchísima frecuencia, ¿no? De querer hablar con alguna amiga, algún amigo y tener ahí a nuestro hijo que está todo el rato, mamá, papá, y tirándonos así de la mano para que le hagamos caso, es verdad. Claro, pues todas estas conductas que estamos viendo son conductas súper típicas, ¿no? Que todos los que tenemos hijos en edades tempranas, pues hemos vivenciado de alguna o de otra manera. A ver, vamos a admitir a Gonzalo, ahí está. Entonces, bueno, la idea es un poco entender por qué, ¿no? Por qué se dan este tipo de comportamientos y sobre todo, cuál es nuestro rol como padres, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Vale. Entonces, antes de empezar con todo, os he querido poner aquí algunas consideraciones sobre el desarrollo cognitivo. Vais a ver que yo me voy a centrar mucho en el desarrollo cognitivo, pero es que desde mi punto de vista marca muchísimo el desarrollo de los niños y al final marca mucho pues esa parte más exteriorizada, ¿no? Externalizada que vemos los papás, que es la conducta. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada niño tiene su propio proceso madurativo. Esto está clarísimo. O sea, no hay un niño y una niña igual a otro. Es más, vienen con un temperamento codificado genéticamente, ¿no? No podemos olvidar la carga, el peso de la genética. Además, hay un desarrollo paulatino de las funciones cognitivas. Está claro que el niño nace con lo más básico y poquito a poco va desarrollando las principales funciones cognitivas. Pero claro, esto es un proceso muy lento y muy paulatino, ¿no? Donde hasta que esas funciones realmente sean eficaces, pues van a darse fallos, ¿no? Van a darse al final alteraciones que vamos a entender como típicas del desarrollo. Y por supuesto, hay una parte muy, muy importante que tiene que ver con el sistema ejecutivo, que llamamos funciones ejecutivas, que los niños empiezan a madurar desde que nacen, pero que sin embargo necesitan mucho más tiempo, ¿vale? Su maduración es más lenta. De hecho, hay un primer hito, se entiende como que a los 7 años más o menos hay un pico importante, ¿no? De maduración a nivel de funciones ejecutivas,
y esto sigue progresando, progresando poquito a poco hasta los 18 años, ¿vale? Que es donde ahí ya parece que alcanzamos nuestro pico más alto y esto ya se mantiene durante toda la etapa adulta para ya después, lamentablemente, ir yendo para abajo, ¿no? Entonces, admitir. ¿Qué son estas funciones ejecutivas? Bueno, pues precisamente son las funciones a nivel cognitivo superiores que realmente nos permiten poder tener el control consciente de absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Por eso necesitan mucho más tiempo. Son unas funciones que nos van a permitir organizar nuestra conducta, monitorizar nuestra conducta, poner conciencia, a ver, perdona, posponer. Poner conciencia sobre nuestro pensamiento, trazar planes de acción. O sea, al final son indispensables para poder... Uy, ¿hay alguien que tiene el audio activado? Ay. Son indispensables para que podamos desarrollarnos como personitas autónomas, ¿no? Y tener el control de absolutamente todo lo que hacemos. El control de nuestras respuestas emocionales, el control de nuestras acciones, ¿vale? Con lo cual, imaginaros lo importante que es un correcto desarrollo de las funciones ejecutivas. Y sobre todo algo que también tenemos que tener en cuenta, que es que, claro, los niños y niñas pasan de un estilo de aprendizaje más asociativo, más básico, ¿no? Típico, pues basado en condicionamiento, ¿no? Pues eso, si yo tengo un comportamiento X y a continuación ese comportamiento va acompañado de una recompensa, de una situación que yo entiendo como positiva, pues esa asociación de alguna manera se va a fijar y va a hacer que yo vuelva a repetir este comportamiento, ¿no? Al final es un aprendizaje muy básico, pero claro, que es la base de nuestro aprendizaje, sobre todo cuando somos pequeñines, ¿no? Luego ya lo iremos haciendo de manera mucho más consciente y bueno, y claro, y complejo. Entonces, a ver, vamos a admitir a Marina. Ahí está. Vale. ¿Por qué os cuento esto del sistema cognitivo? Porque claro, al final, si hablamos de niños de 3 a 6 a 7 años, donde entendemos que todo ese desarrollo cognitivo se está dando, tenemos que entender que claro, que hay una gran inmadurez en muchos de los procesos, ¿no? Básicos y no tan básicos. Entonces, yo os he dividido aquí lo que creo que es un poco, pues eso, más interesante porque de alguna manera reúne, pues, lo más básico que suele hacer el cerebro, ¿no? Que es percibir, procesar la información y después controlar toda esa información que procesa, ¿no? Dirigir su comportamiento hacia metas concretas. Al final, tener control sobre lo que piensa, sobre lo que siente, sobre lo que actúa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ese sistema está en pleno proceso de maduración, ¿no? Pues que pueden pasar cosas y de hecho pasan. Entonces, a nivel de percepción, está claro que todos percibimos de una manera global, ¿no? Funcionamos así, funcionamos con muchas entradas sensoriales, ¿no? A través de la vista, a través del tacto. Fundamentalmente nos movemos mucho por la entrada visual y la entrada auditiva, ¿no? Pero es cierto que depende de cada niño, puede tener alguna preferencia. Hay niños que quizá prestan más atención a los estímulos visuales, otros, sin embargo, a los auditivos. Entonces, esto no significa que solamente percibo por canal, por vía visual o solamente percibo por vía auditiva. No, nosotros percibimos de manera global. Pero sí que es cierto que habrá canales que nos aporten más información o si no nos aportan más información, a los que prestemos más atención, ¿vale? ¿Qué pasa también una vez que el estímulo ha entrado? Pues que tenemos que procesarlo, ¿no? Tenemos que procesar esa información. Pero claro, estamos en pleno proceso madurativo, donde probablemente todavía no haya una buena comprensión verbal, ¿no?
Imaginaros, vemos muchos casos de peques que desarrollan el lenguaje de una manera mucho más tardía que otros, ¿no? Y entonces hay muchas estructuras que no son capaces de entender a la misma edad en la que otros niños entienden estupendamente, ¿no? De la misma manera puede pasar con el estímulo visual. Podemos encontrarnos también niños con un sistema de atención inmaduro todavía, ¿no? A nivel auditivo, a nivel visual, con lo cual eso va a condicionar la relación, ¿no? La relación con el entorno. Y luego, por supuesto, una vez que procesamos esa información, ahí es donde también necesitamos del sistema ejecutivo, estamos hablando a grandes rasgos, ¿no? Pero, a ver, descartar, perdonadme, para que precisamente nos ayude a organizar y monitorizar todo lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sistema ejecutivo, hablamos de algo muy complejo, que sin embargo se nutre de otras funciones, de otros procesos, de otros sistemas más básicos, pero que también están en pleno proceso madurativo. Y aquí os he puesto los que yo he considerado más interesantes, puesto que estamos en una charla de conducta, ¿vale? Entonces, hablo de velocidad de procesamiento, de memoria de trabajo, acceso a la memoria. Ahora os cuento un poquito lo que significa todo esto, que a lo mejor es lo más técnico de la charla. Control inhibitorio, postergación de la recompensa, flexibilidad, toma de decisiones, autorrecompensa. Estas son cositas que el niño nace sin ellas, pero que poquito a poco va madurando y va madurando. Y realmente, hasta los 7 años, todavía no podemos considerar que hay una buena maduración en relación a estos sistemas, ¿vale? Entonces, velocidad de procesamiento, muy relacionado con la capacidad de los niños para generar automatismos, ¿no? Para automatizar esas tareas que son sencillas, que realmente repitiéndolas 1, 2 o 3 veces ya no necesitan mucho control atencional, ¿no? Ya lo tienen incorporado. Esto tiene mucha relación con los hábitos, ¿no? Pues si yo cuando llego a casa todos los días dejo aquí la mochila y dejo aquí el abrigo, llega un momento que ya ni pongo conciencia sobre esto, no pongo atención, ya lo he aprendido y sale automático, ¿vale? Por otro lado, la memoria de trabajo, memoria que necesitamos, sistema que necesitamos tener siempre activo para tener la información siempre a mano que necesitamos para resolver cualquier tarea o cualquier problema. O, por ejemplo, mismamente hablar, ¿vale? Acceso a la memoria. Los peques van aprendiendo un montón de vocabulario y lo van guardando, ¿no? En esas carpetitas mentales que llamamos memoria. Claro, pero tiene que tener habilidad para acceder a esas carpetitas, ¿no? De nada sirve que yo guarde ahí toda la información si luego cuando quiero llegar a ella no la encuentro, no me sale esa palabra y me voy a otra que se parece. Acceso a la memoria. Control inhibitorio. El cerebro debe ser capaz de frenar todos esos estímulos que no son interesantes en un momento determinado. Porque si no, se nos va a complicar muchísimo todo. Se nos va a complicar mucho hablar siguiendo el hilo, se nos va a complicar escuchar porque nuestra atención se va a desviar hacia otros estímulos. Vosotros pensad que el cuerpo del pequeño, vamos, y de los adultos, está recibiendo una carga estimular brutal desde el momento en el que abre un ojo. Y aunque no abra un ojo, ¿vale? Está recibiendo a través de todos los sentidos. Si no tenemos un sistema que vaya impidiendo el paso de los que no son muy relevantes y focalizar la atención en los que sí que son importantes, estaríamos muy perdidos. Postergación de la recompensa, lo mismo. Todos los que tenemos hijos lo vemos muy claro, ¿no? Lo quiero ahora y lo quiero ya. Ningún niño sabe esperar, a ningún niño le gusta que le digas, no, la chuche después de comer. Que no, necesitan la recompensa ya. Sin embargo, parte de todo ese desarrollo cognitivo tiene que ver con esa capacidad
de entender que aunque yo demore la recompensa, no significa que no vaya a estar, va a estar, pero un poquito más adelante. Tiene mucha relación con la conciencia del tiempo, ¿no? Con el desarrollo de eso, de la temporalidad. Claro, pues también está muy madura en los peques. Flexibilidad, lo mismo, fijaros, vivimos en un mundo donde la inestabilidad forma parte, ¿no? Estímulos nuevos, situaciones nuevas. Yo puedo trazar un plan, por muy simple que sea, y de repente hay algo que cambia el rumbo de este plan, ¿no? Entonces, tenemos que ir desarrollando esa capacidad para flexibilizar, es decir, bueno, si por aquí no puedo, voy por otro lado, ¿no? Si tengo un problema, bueno, voy a ver cuántas opciones tengo para elegir cuál es la mejor. Flexibilidad es súper importante. Toma de decisiones y, por supuesto, autorrecompensa. Todos, absolutamente todos, de alguna manera nos vamos autorrecompensando todo lo que hacemos. Porque esa es la forma en la que nosotros nos aseguramos seguir motivados y seguir funcionando con algunas cosas que son más costosas, ¿no? Pues está claro que todo lo que nos interesa va a salir mucho más fácil. Pero en la vida pues muchas veces nos enfrentamos a situaciones que quizá no son muy interesantes, pero lo hacemos porque somos capaces de motivarnos, ¿no? Es decir, bueno, lo estás haciendo súper bien, eso te hace sentir bien, o te está costando mucho, de premio te vas a ganar esto. Hay ese sistema de autorrecompensa. Como vemos en los peques, esto está muy inmaduro, ellos no son capaces de hacerlo, ¿no? Ahí está siempre la mamá o el papá dando esa recompensa externa. No te preocupes, pequeñín, que lo estás haciendo tan bien que te vas a ganar un caramelo, te vas a ganar unos cromos, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros damos esa pauta para que ellos, poquito a poco, vayan incorporándolo y al final no haga falta que el adulto dé esa recompensa, ¿no? Como veis, es un sistema muy maduro, donde hay un montón de funciones, de procesos que hay que madurar, pero claro, es que esto no se hace de un día para otro, ¿no? Sino que los niños emplean años. Y justamente esto se da de 3 a 7 años. Es donde, no es que se dé solo ahí, se da durante, ya os digo, se da hasta los 18 años, pero sí que se observa un pico brutal en esa etapa. Entonces, volviendo a las conductas de las que hablábamos al principio, ¿no? Todas esas que yo os puse y bueno, y por supuesto las que habéis agregado vosotros. ¿Podemos agruparlas? ¿Podemos agruparlas en función a funciones cognitivas? Pues yo creo que sí. Y aquí os he hecho algún agrupamiento en función a lo que yo he considerado, pero está claro que esto no es rígido, se puede agrupar de muchas otras maneras, ¿no? Pero bueno, esta es una de ellas. A ver, mi hijo tiene 6 años y tiene casi todos los ítems que has comentado. ¿Se me acaba el tiempo? No, ni de broma, se te acaba el tiempo, para nada. No, 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 no. Esto es algo súper importante. Es cierto que de 0 a 6, de 3 a 6, de 3 a 7 años, es un momento muy importante, ¿no? Eso no quiere decir que más allá no se puede hacer absolutamente nada. Por supuesto que no. 6 años es una edad buenísima para trabajar si es que hiciera falta trabajar. Y de hecho, como todo, ¿no? Al final todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Sabemos que cuanto más mayores son los niños, hay una consecuencia un poquito negativa, que es que más instaurado puede estar un hábito, pero tenemos algo también muy positivo, y es que el niño tiene más conciencia, ¿no? Al final, los niños pequeñines todavía no tienen mucha conciencia sobre sus problemas, sobre lo que los demás piensan de ellos. Entonces, a veces se complica un poquito el trabajo con ellos.
Un niño de 6, 7 años tiene mucha más conciencia, con lo cual puede poner mucho más interés también, ¿vale? Entonces, os pongo aquí, a ver, vamos a poner esto un poquito más chiquitín, vale. ¿Cómo yo lo he agrupado, no? Bueno, pues fijaros, hablábamos al principio de percepción, ¿no? Todo parte con una activación, ¿no? Estímulos nos llegan y algo se activa en nosotros, pues si es un estímulo auditivo, pues probablemente activará todo el sistema, ¿no? Auditivo verbal, un estímulo visual va por otro canal. El caso es que necesitamos activar, ¿no? Engancharnos, enchufarnos a lo que está pasando fuera. Entonces, quizá esto podría tener relación con niños que en principio se muestran inatentos, con niños que en principio no inician interacción. Fijaros, ¿no? Ese niño que a lo mejor es que vamos al parque y no va, no, le cuesta ir con otros niños, mientras que otros van corriendo y enseguida se suman al grupo, ¿no? Bueno, pues quizá podemos entender que a nivel de activación, a nivel de atención, es un niño disperso, todavía con un sistema más inmaduro que otros, y es que quizá está prestando atención a la mosca, a la hormiguita o al tobogán tan chulo que hay ahí al fondo, ¿no? También lo podemos, por supuesto, interpretar como falta de interés, falta de habilidades sociales, por supuesto. Pero fijaros que el motivo de esta charla, como os dije al principio, no es hablar sobre trastornos, no es hablar sobre conductas que tienen relación con trastornos específicos, ¿vale? Porque ahí ya entraríamos en otro melón, que eso lo haremos otro día, ¿vale? Entonces, quiero que se entienda que en este proceso de maduración, donde sabemos que cada pequeñín tiene su propio ritmo y que los que nos dedicamos a trabajar con niños sabemos que de 3 a 6 es brutal la variabilidad que hay, podemos entender que efectivamente a este niño le cuesta centrar la atención, por ejemplo, es un niño disperso, todavía no es un trastorno ni muchísimo menos, porque está en ese proceso madurativo, entonces puede generar comportamientos que nos llamen la atención. Tenemos a los niños que no aceptan límites, a los niños que no aceptan la autoridad. Ostras, pues a lo mejor esto tiene que ver con la tolerancia a la frustración. A lo mejor esto tiene que ver con eso que os he dicho hace un poquito de demorar la recompensa, ¿no? También. Porque claro, si a mi papá o mamá me está diciendo, ahora no puedes comer esto, y yo monto una rabieta, puede ser que ese sistema que yo tengo que madurar para entender que el ahora no significa nunca, significa que dentro de un rato yo lo voy a poder comer. Ese sistema puede no estar maduro, ¿no? Y de hecho no lo está. Entonces el niño lo vive con mucha angustia, ¿no? Con bastante ansiedad. Y ahí es cuando pueden salir esos problemas de no aceptar la autoridad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de niños con inquietud motora, impulsividad, arranques de ira, agresividad, conductas desafiantes. Esto se ve muchísimo, ¿no? En peques de estas edades. Todo esto nos está hablando de una cosa, nos está hablando del control inhibitorio. Como hablaba antes, ¿no? Ese sistema inhibitorio, ese sistema que nos dice, esto sí, esto no. Pero claro, esto no solo ocurre con los estímulos que nos llegan de fuera, ¿no? Sino que el niño también tiene que inhibir muchísimas reacciones, tiene que inhibir muchísimas conductas. Cuando hablamos de conductas, estamos hablando de verbalizaciones, por ejemplo. No nos imaginemos solo la conducta como moverse, andar, correr. Hablar es interpretado como una conducta. Aquí hay alguien que me está escribiendo en el chat. Muy bien, Úrsula. Vale. Dice, mi hijo tiene 4 años. En casa respeta la autoridad y entiende los límites. Lo que no quita que a veces sea desafiante. Pero en el cole no acepta los límites, no respeta autoridad. Hace todo lo que no hace en casa.
y por más que lo conversemos, vuelve a recaer. Claro, esto, fíjate, aquí ya entramos en otro tema, entramos en el contexto, ¿no? Lo importante que es el contexto para todos los niños y para algunos mucho más. Niños que se comportan de una manera en casa y de otra manera completamente diferente, o sea, y en otro contexto completamente diferente. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque entonces tendremos que ver qué es lo que está influyendo en ese contexto donde se dan los comportamientos en principio no apropiados. Ahora, Úrsula, más adelante vamos a hablar un poquito de esto, así que retomo ahí tu comentario, ¿vale? Para no ir dando saltos. Pero muchas gracias por comentarlo. Bueno, entonces, como veis, os he puesto aquí funciones puramente cognitivas que sí o sí en el proceso de maduración van a generar dificultades, alteraciones en la conducta, ¿no? Flexibilidad, pues claro, no acepta las propuestas de otros. Claro, es que para esto hay que haber desarrollado la flexibilidad, ¿no? No comprende las reacciones de los demás. Claro, los niños al principio no entienden que yo soy yo y el otro es el otro, ¿no? Esto que tiene tanto que ver con teoría de la mente, es que lo que a mí me gusta no tiene por qué gustarle al otro. Esto es todo un proceso madurativo. Juega solo, se aísla. Bueno, claro, pues puede ser que esto pasa con mucha frecuencia, ¿no? Niños que realmente no entienden, no aceptan las propuestas del otro, al final, por no entrar en conflicto, acaban jugando solos, que al final ahí no tienen que resolver ningún tipo de problema, ¿no? Claro, qué diferente es que el niño juegue solo por este motivo a que juegue solo porque no tiene comportamiento, porque muestra comportamientos antisociales, por ejemplo, ¿no? Supuesto, hablando de niños por supuesto, más mayores. Procesamiento de la información, claro, no obedece. Es que el típico niño al que le digo 50 veces la misma cosa y no obedece. Bueno, es que puede ser que no lo esté entendiendo, porque es un niño que está desarrollando todo su lenguaje, ¿no? Y a lo mejor es que a nivel comprensivo hay problemas. Es que repite siempre la misma conducta negativa. ¿Está entendiendo lo que se le está queriendo decir? No comprende las reacciones de los demás. Muchas veces pasa esto, niños que no comprenden porque a lo mejor todavía no integran bien, ¿no? Toda la información verbal y visual. Acordaros que en la comunicación, en la interacción con iguales y con adultos, tan importante es lo verbal como lo no verbal. Comunicamos muchísimo con el cuerpo, ¿no? Entonces, si resulta que el niño es un poquito inatento y ya no está captando toda esa información no verbal, porque mira, pues, habitualmente a todo lo que pasa por dentro, ¿no? Hay ya una carga estimular importante que no está procesando, con lo cual esto seguro va a tener repercusión sobre su conducta, porque lo mismo no está interpretando que el otro está súper enfadado o que está ya súper aburrido. ¿Entendéis? Y estos son problemas, no tienen que ser problemas necesariamente cuando hablamos de niños de 3 a 6 años. Lo tenemos que entender como consecuencias de ese proceso madurativo. Insisto, esta es una clasificación que yo he hecho, pero podríamos organizar todas estas conductas con otras funciones como causa, ¿no? Cada caso, cada niño es diferente. A ver, vale. Entonces, ¿a dónde llegamos? Bueno, pues que la conducta, ¿no? Como esa reacción que nosotros como papás y mamás podemos observar, podemos evidenciar en nuestros peques. A ver, vamos a acceder. Vale. Al final está muy condicionado por dos cuestiones, ¿no? Por un lado, aspectos intrínsecos al niño, temperamento. Acordaros, todos los niños nacen con temperamento, no con personalidad. La personalidad la van a ir construyendo, pero sí que nacen con una carga genética, con rasgos de temperamento que vienen heredados, ¿no?
Entonces, ahí ya hay una primera diferencia. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Pues el estilo de los padres a nivel de educación, la calidad, ¿no? De estimular de cada contexto, ¿vale? Tenemos entonces estas dos vías. Por un lado, todo lo que depende del desarrollo intrínseco de cada niño y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el ambiente. Entonces, teniendo claro esto, llegamos a este esquema, ¿no? Es que todo está relacionado, está claro. Pero ¿cómo está relacionado? Necesitamos, por supuesto, una maduración cognitiva y emocional, por supuesto, que siempre hablamos del cerebro cognitivo, pero a nivel de emociones, claro, es importantísimo también, ¿no? Entonces, esa interacción cognitivo-emocional va a generar una conducta, como estamos viendo, ¿no? Va a generar conductas determinadas. Y esa conducta, sí o sí, va a generar un impacto en el ambiente, ¿vale? Pero claro, esto no se acaba aquí. Dependiendo del impacto que genere en el ambiente, ese ambiente va a reforzar o no esa conducta. Por lo tanto, si esa conducta se refuerza, lo que va a hacer va a ser estimular nuevamente ese cerebro, esa maduración cognitiva, ¿no? Porque cuando yo repito una conducta, lo que estoy haciendo a nivel cerebral es generar conexiones, las mismas conexiones neuronales, ¿no? Estoy reforzando un aprendizaje, ¿no? Y eso tiene una repercusión a nivel cerebral. Esos circuitos neuronales, esos circuitos entre neuronas, al repetirse se consolidan, genero aprendizaje. Con lo cual, está todo súper relacionado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esto mola mucho, porque al final la conducta genera modificaciones en el ambiente. A veces buenas, a veces malas. Claro, pero es que el ambiente también puede generar modificaciones en la conducta y, por supuesto, también en la maduración cognitiva. Esto se da para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Entonces, aquí es donde entramos en ¿qué pasa? Si nosotros tenemos a unos papás, unas mamás, unas profes, considerado ambiente, que le exigen al niño más de lo que puede hacer según su proceso madurativo, es decir, ese ambiente está exigiendo un tipo de conducta que todavía por el proceso madurativo en el que está el niño o la niña no puede darse, la ecuación es fácil. ¿Qué generamos? Frustración. Frustración en el niño. Cuando los niños se frustran, se enfadan. Y cuando se enfadan, hay reacciones conductuales muy, muy intensas. Si hay frustración en el niño, obviamente va a haber frustración en los padres. Se va a generar una situación de conflicto. Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? El ambiente, padres, madres, profe, no demanda lo suficiente en función al desarrollo cognitivo del niño. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sobreproteger. Impedimos que ese niño o esa niña madure, se desarrolle. No estamos generando conexiones a nivel de neuronas, ¿no? No estamos generando aprendizajes, con lo cual son niños a los que sin quererlo les estamos retrasando su desarrollo y por lo tanto su potencial para ser personitas autónomas. Entonces, estos serían los dos extremos, ¿no? Fijaros, volviendo al esquema inicial, lo importante que es entonces que ambiente y maduración cognitiva realmente vayan de la mano, ¿no? O estén, por lo menos, se conozcan. Porque si no, corremos el riesgo o de frustrar a nuestros peques o, por el contrario, no permitirles que crezcan. Entonces, aquí entra un concepto que probablemente lo hayáis escuchado muchas veces y si no, pues ahora mismo lo explicamos, que es la zona de desarrollo próximo. Se habla muchas veces de esa zona de confort, ¿no? Claro, esto es lo interesante con los niños pequeñines. Es decir, para que yo ni genere frustración en ti,
pero tampoco te lo ponga demasiado fácil y por lo tanto no te estimule, necesito saber dónde te sitúas tú ahora mismo y pedirte un poquito más. Esa es la zona de desarrollo próximo. Es decir, conocemos el potencial del niño o de la niña. Esto es hablar de su nivel madurativo en todas esas áreas. Vale, una vez que lo conocemos, porque acordaros, cada niño es un mundo, ahí vamos a pedir un poquito más, pero un poquito es un poquito, ¿vale? Porque el niño o la niña todavía debe sentirse cómodo. Entonces, si logramos hacerlo así, vamos a aumentar la autoestima y, por supuesto, la confianza en sí mismo, en sí misma, porque se van a dar siempre experiencias de éxito, ¿no? Y si no se dan experiencias de éxito, que también el niño las tiene que vivir, no serán tan frustrantes o tan traumáticas como algo a lo que ni siquiera puedo acceder, ¿no? Entonces, dicho todo esto, por hacer así un pequeño resumen, tenemos claro que los niños nos ofrecen una conducta, que esa conducta claramente está condicionada por aspectos cognitivos, emocionales en pleno desarrollo y que precisamente esos aspectos cognitivos se relacionan de manera súper estrecha con el ambiente, porque nosotros cada vez que potenciamos una conducta o no, o hacemos que disminuya esa conducta, de manera indirecta estamos actuando en el cerebro del peque. Estamos potenciando que haya más conexiones o menos, ¿vale? Con lo cual, fijaros lo importantes que somos, ¿no? En la vida de nuestros peques. Entonces, bueno, aquí estrategias facilitadoras. Claro, al final lo que a nosotros nos interesa siempre es generar un ajuste entre el niño y el entorno, ¿vale? Entonces, hay cositas como muy básicas que tenemos que tener en cuenta. La primera, sí, información general sobre el desarrollo esperado, según edad cronológica. Fijaros, esto lo pongo porque creo que es importante tener unas pinceladas sobre lo esperado, así a grosso modo, en cada etapa. Más o menos los padres lo sabemos, ¿vale? Pero, sin embargo, desde mi punto de vista, poco nos dice la edad cronológica, ¿vale? Porque realmente que mi niño tenga 3 años como el niño del de al lado me dice poco, porque sabemos que cada niño se desarrolla de manera diferente. Con lo cual, lo que realmente es relevante es información sobre el propio proceso madurativo del niño, de mi niño. Sí, tiene 3 años, ya, pero es que a lo mejor a nivel de lenguaje es mucho más inmaduro, o a nivel de atención, o a nivel de memoria, o vete tú a saber. Entonces, a mí no me interesa saber lo que hace el niño de la vecina o la niña de arriba. Yo quiero saber lo que hace mi niño. Y donde él se sitúe, acordaros, esa zona de desarrollo próximo, donde él se sitúe, yo voy a estimular siempre un poquito más. Y pongo aquí importancia del juego no reglado, porque realmente el juego es muy importante a estas edades. Y por desgracia, bueno, pues por el tipo de vida que llevamos, ¿no? Donde al final pues los papás pasamos poco tiempo con nuestros hijos, llegamos tarde, cansados, no nos apetece, nos olvidamos de jugar. Y si jugamos al final son juegos como muy reglados, ¿no? Muy dirigidos, donde el adulto claramente va marcando, ¿no? esa dinámica. Y sin embargo el juego, a través del juego podemos observar, os diría que el juego es como una radiografía de nuestro hijo, ¿no? Porque es que a través del juego somos capaces de ver cómo procesa, de ver cómo habla, de ver cómo comprende, de ver cuáles son sus intereses, de ver si realmente está adquiriendo o no comportamientos esperados. O sea, a través del juego realmente podemos ver el desarrollo totalmente introspectivo de nuestros hijos, ¿no? O sea, ahí el niño, sin ningún tipo de condicionamiento, se muestra tal y como es, ¿no? Entonces es muy interesante. Información sobre la conducta del niño en principales contextos. Claro, lo que hablábamos, lo que preguntaban antes
estas dos mamás, ¿no? Es que hay asimetrías, es que los niños no se comportan igual en diferentes contextos, ¿vale? Entonces, es importante cuando uno detecte comportamientos que a lo mejor te llaman la atención o por lo que sea, ¿no? No te parecen adecuados, bueno, ¿esto pasa en casa o pasa en todos los contextos? Sobre todo, típico, ¿no? Casa y cole. Pero es importante detectar esas asimetrías. Ante comportamientos desajustados, por supuesto, siempre reflexionar antes que actuar, siempre. Por lo que decía antes, la importancia que tiene el ambiente sobre la conducta. Si nosotros reaccionamos sin pensar ante cualquier comportamiento un poquito así desajustado de nuestros hijos, nos podemos estar confundiendo mucho, ¿no? Porque a lo mejor estamos castigando o estamos premiando, depende, ¿no?, de la reacción que tenga cada padre, a lo mejor estamos castigando o reforzando comportamientos que nada tienen que ver con lo que nosotros consideramos que está provocando esa conducta en nuestro hijo en ese momento, ¿no? Esto pasa muchísimas veces, por ejemplo, con las llamadas de atención, ¿no? De niños que a lo mejor se comportan de manera muy, muy molesta porque realmente lo que están buscando es llamar la atención. Lo que está viendo ahí es una carencia de atención por parte de los papás, ¿no? Y cuando nosotros regañamos o castigamos determinados comportamientos, estamos de alguna manera aumentando ese comportamiento porque lo estamos reforzando, dedicándole atención en ese momento a nuestros hijos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y antes de actuar, reflexionar. ¿Qué puede estar pasando, no? ¿Por qué este niño o esta niña está reaccionando así? Y por supuesto, bueno, claro que obvio, ante la duda, contactar siempre, siempre con un profesional, ¿no? Siempre. Los padres no tenemos por qué saber de todo. Es más, aunque sepamos muchas veces la relación con nuestros hijos está muy, muy viciada, ¿no?, por otros aspectos, entonces, pues siempre ante la duda, oye, se contacta con un profesional y nos quedamos tranquilos, ¿vale? Y luego también, bueno, he querido ofrecer algunas pautas generales, porque claro, sí, esto parece que queda muy bien, ¿no?, contarlo todo así, pero yo luego como padre, como madre, ¿qué hago, no?, cuando me encuentro con determinadas situaciones? Bueno, pues estos son como tips, ¿no? O sea, cositas que uno se tiene que grabar a fuego. Los niños son altamente influenciables por el contexto. Esto lo sabemos, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que decimos. En el colegio, un desastre y en casa todo cambia. No son influenciables porque sí, es que los niños necesitan adaptarse. Allá donde van, se adaptan. Y si tengo que utilizar recursos que a lo mejor no son los mejores, no pasa nada, yo tengo que adaptarme. Entonces, por eso realmente modifican tanto su comportamiento, porque lo que buscan es algo muy básico y tiene que ver con la adaptación. Aprenden, claro, lo bueno, pero también lo malo, fundamentalmente por modelo. Y esto es algo importantísimo, porque los papás no nos damos cuenta de realmente la importancia que tenemos en esto, ¿no? Cuando hablamos de modelos, sobre todo, fijaros, sobre todo hablamos de modelo no verbal. Es que no es lo que le decimos a nuestros hijos, es lo que hacemos. Nuestros hijos se pasan el día, pero las 24, mientras duermen, ¿no?, observando absolutamente todo lo que hacemos, nuestros movimientos. Y como son máquinas de crear asociaciones, por esto que hablábamos al principio, ¿no?, ese aprendizaje tan básico, asociativo que nos permite sobrevivir, es que todo lo que observen en nosotros lo van a grabar, lo van a grabar, lo bueno y lo malo. Por eso es tan importante ser consciente del modelo que les estamos dando, no con lo que decimos, con lo que hacemos. Necesitan información clara y coherente, lo necesitan, pero lo necesitan de verdad, porque si no,
empiezan a tener problemas, y problemas importantes. Ahí ya sí que entramos en problemas de conducta importantes. Entonces, por eso siempre hacemos tanto hincapié en que mamá y papá tienen que compartir el estilo, pues eso, la educación, ¿no? La forma, quizá no en todo, porque al final, oye, cada uno somos diferentes, pero sí esas cositas que son verdaderamente importantes para la educación de los peques, tienen que ir a la par. Límites. Ningún niño puede desarrollarse de manera autónoma sin límites. Y esto es algo que muchas veces a los padres nos cuesta entender, porque asociamos límites con castigo o límites con prohibiciones. Y realmente los límites no son sinónimos de esto, ¿no? De emociones negativas, de castigos. Los límites tampoco se tienen que poner enfadados. Los límites simplemente lo que hacen es ayudarnos a proteger a nuestros hijos. Los límites aumentan la autoestima de nuestros hijos porque ellos entienden que nos estamos preocupando, que les estamos prestando atención, que estamos poniendo de nuestra parte para que puedan vivir como personitas autónomas. Con lo cual hay que cambiar un poco el concepto del límite. El niño o la niña va a buscar siempre, por encima de todo, la atención y el afecto del adulto. Siempre, ¿vale? Está genéticamente predeterminado para esto. Y si no lo encuentra por las buenas, lo va a buscar por las malas. Pero lo peor que le puede ocurrir a un niño o a una niña, y esto hay muchas investigaciones y experimentos, pues, incluso con animales, que lo corroboran, es no tener afecto, no tener atención. Entonces esto es muy importante, porque si realmente los papás, las mamás, no prestamos atención a nuestros hijos, lo van a conseguir por vías que de manera forzosa van a atraer nuestra atención. Y ahí es donde pueden empezar los problemas. Amor incondicional, esto suena a lo mejor un poco cursi, pero realmente no lo es. Porque esto es algo básico en el vínculo entre padres, madres y los peques, ¿no? Si hay algo clave en la autoestima de los niños, es esto, es que se sienten queridos, pase lo que pase, por esas figuras, ¿no? Por mamá y papá, por mamá, papá, da lo mismo, por los adultos de referencia, ¿no? Y estos adultos me quieren por encima de todo y me quieren como soy. Entonces, esto lo he querido traer aquí porque creo que tiene mucho que ver con esa visión que a veces sin querer nos formamos de ese niño modelo, ¿no? Es decir, olvidamos un poco el niño o la niña que tenemos delante y nos vamos a ese niño modélico, ¿no? Que de alguna manera la sociedad o el conocer a otros niños o a primitos nos va marcando, ¿no? Y entonces ahí es donde nos vamos separando de realmente el desarrollo de nuestro niño y por lo tanto de su patrón conductual y por lo tanto de lo que nosotros le vamos a exigir, ¿vale? Entonces, estos son pues, prejuicios incluso, ¿no? que muchas veces tenemos los adultos, pero está bien identificarlos y poder poner conciencia sobre esto, ¿no? Vale, sí, este es el niño modelo, sí. Ya, pero es que mi niño es este otro, ¿no? Y a quien yo quiero, a quien voy a ayudar en su desarrollo es a este niño, con lo cual no nos despistemos ahí. Y luego, por supuesto, claro, necesitan al adulto, ¿no? O sea, el ser humano nace súper vulnerable, nace muy maduro, muchísimo más que otras especies, porque realmente necesita crecer, necesita desarrollar ese sistema cognitivo tan complejo, ese sistema de emociones tan complejo, con la ayuda de un adulto que le vaya traduciendo, que le vaya regulando, que le vaya de alguna manera monitorizando, ¿no? Entonces, necesitan el adulto. Digamos que el adulto en esos primeros años
funcionaría un poco como ese sistema ejecutivo del que os hablaba al principio, ¿no? Que todavía está ahí en plena maduración, no pasa nada, es el adulto, ¿no? A nivel externo es el adulto, pero claro, no significa que el adulto hace las cosas por el niño, ¿no? No, no lo hago por ti, sino que yo te doy el plan de acción y tú lo vas haciendo. Pero toda esa parte que tiene que ver con el control, con la organización, con la secuenciación, con los pasos que tengo que ir dando, con la focalización de la atención, ¿no? Mira, es que ahora tienes que focalizarte en esto y después en esto otro. Todo eso lo va a ir regulando el adulto. Es un sistema ejecutivo externo que poquito a poco, si el adulto lo va haciendo bien, que normalmente lo hacemos súper bien, el niño o la niña lo va a ir incorporando. Entonces, al final, va a poder resolver todas estas, todo lo que se le plantee de manera autónoma. Y, bueno, importantísimo, necesitan, por supuesto, sentirse útiles, ¿no? Esto tiene mucho que ver con esta zona del desarrollo próximo, es decir, bueno, es que igual de mal es que me plantees cuestiones inalcanzables. Cuando digo que me plantees, se puede hacer de muchas maneras, castigando una conducta, ¿no? Es que te castigo sistemáticamente esta conducta, cuando realmente a lo mejor el niño no lo puede hacer de otra manera. Ahí estamos en ese tipo, ¿no? de planteamiento, de bueno, es que quizá lo que tú le estás planteando todavía está muy lejos de lo que puede hacer. Pero claro, igual de malo es esto como plantear cosas sumamente fáciles que no generan ningún tipo de estímulo, ¿no? Entonces, ahí, para mantener esa buena autoestima, ellos necesitan sentirse útiles. A ver. Bueno, entonces, no he querido poner más por no... Es viernes por la tarde, tampoco os quería dar aquí una charla que os durmiera a todos. Mi intención con todo esto, ¿no? que os he presentado es, como os decía al principio, vamos a reflexionar. Aquí somos padres, somos madres que nos encontramos con comportamientos que a veces nos abruman, que a veces no sabemos cómo proceder, que a veces no entendemos. Bueno, está claro que alguna parte de esos comportamientos probablemente puedan resultar como consecuencia de algún trastorno específico, ¿no? Los podamos considerar, entre comillas, patológicos porque sean consecuencia de cualquier tipo de déficit o cualquier tipo de trastorno. Pero eso va a ser una minoría. Eso va a ser una minoría y precisamente por eso podremos llamarlos trastorno en algún momento determinado del desarrollo. La mayoría van a ser niños que se están desarrollando con total normalidad, pero que forman parte de esa curva, ¿no? Esa curva donde la mayoría, sí, están arriba, pero hay muchos otros que están en los extremos, ¿vale? Algunos se desarrollan más rápido y otros se desarrollan más despacio. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a conocer un poquito ese proceso madurativo de nuestros hijos. ¿Cómo? Pues a través del juego, fundamentalmente, porque es donde vamos a ver a nuestros hijos en su esencia, sin ningún tipo de condicionante. Porque imaginaros, pues a lo mejor yo puedo preguntar abiertamente, directamente a un pequeñín, pero es que a lo mejor no tiene muchas estrategias a nivel expresivo, a lo mejor todavía no tiene un buen desarrollo del lenguaje expresivo, con lo cual no voy a obtener mucha información. Sin embargo, cuando yo me pongo a su nivel, cuando yo me tiro al suelo y me pongo a jugar a los coches, a las muñecas, a las cocinitas, a lo que haga falta, yo ahí estoy viendo los intereses de mi peque, estoy viendo su lenguaje comprensivo y expresivo, estoy viendo la atención, estoy viendo a nivel de control inhibitorio, estoy viendo temas relacionados con tolerancia a la frustración. Puedo ver absolutamente todo de una manera muy, muy, muy objetiva, ¿vale? Con lo cual, esto es importante. Entonces, a partir de ahí, crear como una pequeña alarma, ¿no? Una pequeña alerta. Cada vez que nuestro hijo, nuestra hija, reaccione de una manera un poquito rara,
hacer ahí, o no raras, sino que a lo mejor nos genera un poco de desasosiego, hacer ahí un poquito esa labor de detective, ¿no? Antes de actuar, porque los papás reaccionamos muy rápido. Castigamos mucho, también premiamos, pero nos falta esa parte, ¿no? Más de entender qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y así como os he puesto pues, estas pautas que yo he considerado importantes, ¿por qué? Porque probablemente detrás de todas esas conductas que vosotros percibís, hay algo de esto. Hay algo de esto. Haya o una falta de atención, o una falta de afecto, o los papás no se están entendiendo y están dando información incoherente, o el modelo que está utilizando papá o el modelo que está utilizando mamá realmente no es nada coherente con lo que después se le transmite de manera verbal al niño, o estoy siendo demasiado protector, o por el contrario estoy siendo demasiado exigente. O sea, al final es muy probable que alguna de esas conductas que vemos en nuestros hijos que han salido al principio tengan que ver con estas pautas, que parecen muy básicas, pero es importante tenerlas en cuenta. Solo las familias que asisten a los talleres tienen acceso a la siguiente sección de consultas. ¿Quieres acompañarnos en el próximo taller?